Hola, buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga en este martes lleno de alegría, de gozo en el Señor. Aunque amanecimos con una noticia un poco triste, ¿verdad? Por la situación que acaba de pasar en nuestro país, México, ¿verdad? Que hubo un terremoto de 7.5 en escala de Richter. Y pues gracias a Dios, aunque fue muy fuerte, el temblor no causó muchos daños como hubiéramos pensado, ¿verdad? Por la magnitud del terremoto. Fue el epicentro fue en el estado de Oaxaca. Y pues con aquella preocupación y con aquella situación que amanecimos en este día, pero estamos bien, hay muchos que están bien, gracias a Dios, hay que darle gracias a Dios que estamos bien y que pues estamos en ese momento de oración unidos como hermanos a través de comunión, de oración por todas las personas que están en esta situación de miedo, de pánico que vivió toda esa gente en México, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, gracias a Dios, estamos bien, no ha pasado ningún desastre sobre lo que es como un sismo o algo. Pero hay que darle gracias a Dios en todos los días. Por eso es bien importante de que todos los días al acostarnos, antes de irnos a descansar, hagamos esa oración de agradecimiento a Dios por un día más y pidiéndole a Dios que nos permita tener un nuevo día el día de mañana y que podamos despertar en su presencia, bajo su amparo, su protección, y que no importando las dificultades, las pruebas, las circunstancias que estemos viviendo, hay que tener ese encuentro vivo con el Señor y confiar plenamente en Él, que todo está bajo control porque estamos bajo su mirada, bajo su protección y siempre bajo su mirada. Entonces en esta mañana pues hay que darle gracias a Dios por un día más de vida, un día lleno de gozo, de alegría en el Señor. Ayer el Señor nos dijo que no tengamos miedo, dijo no tengan miedo, pero también nos hizo la invitación, ¿verdad? De que no fuéramos como esos hipócritas, perdón la palabra, como esos jueces, como esos jefes de la ley, que nos sentimos dignos, nos sentimos justos jueces para juzgar, para condenar y para ver, como decimos, ver la pluma, la paja o ver esa situación que aquel hermano está viviendo, pero no miramos nuestra situación de nuestra misma vida, cómo vivimos nosotros, sino que juzgamos a los demás. Y por eso el Señor nos dijo ayer, no juzguen para que no sean juzgados. De la misma manera que juzgan, serán juzgados. De la misma manera que ustedes miden, serán medidos. Y en el día de hoy nos sigue hablando el Señor a través de toda esa enseñanza, a través del Antiguo Testamento, en el Segundo de Reyes, del 19, del 9 en adelante, nos sigue hablando de la opresión, ¿verdad? De todos esos reyes, ¿verdad? Que llevaron a destrucción todos los pueblos, los desterraron, hicieron muchas maldades, adoraron los ídolos, otros destruyeron los ídolos. Había una confusión, había mucha maldad, había muchas cosas que pues él no era actuar de la manera como Dios le agrada y bajo su mirada, ¿verdad? Y por eso en estos tiempos el Señor sigue haciendo el llamado que nos mantengamos siempre en su presencia, bajo su mirada, que no nos creamos justos jueces, que no nos creamos aquellos que podemos juzgar y condenar a los demás, sino que hagamos la voluntad del Padre. Ayer nos decía el salmista, que tu mano salvadora, Señor, no responda y nos respalda, porque en cada momento de nuestra vida podemos cometer tantas injusticias, tantos errores, que solamente la mano de Dios nos salvará, nos respaldará en cualquier situación que estemos viviendo, ya sea en la prueba, en la dificultad, en el sufrimiento, en la enfermedad, cualquier situación de nuestra vida, solamente en la mano de Dios es la que nos llevará a tener ese encuentro con Él y nos mantendrá bajo su respaldo, su protección en cualquier situación que estemos viviendo en nuestra vida. No hay que ser esos jueces que juzguemos a aquellas personas. Muchas de las veces juzgamos por apariencia, no por la manera de que son las personas. Muchas de las veces juzgamos una persona en el momento que la conocemos, sin conocerla en realidad, simplemente por la manera de vestirse o por la manera de actuar en ese momento. Ya juzgamos sin tratar a la persona, sin realmente conocerlo y sin saber su vida, sin saber
conocer su pasado, solamente juzgamos porque sentimos que nosotros vivimos mejor, estamos haciendo las cosas mejor, pero en realidad tenemos nuestras situaciones en nuestra vida muy lejos de la mirada de Dios, pero que sí nos sentimos que podemos juzgar y condenar a las demás personas, sabiendo que nosotros mismos por nuestra propia boca estamos siendo juzgados, ¿verdad? Dice un dicho muy dicho, ¿verdad? Que el pez muere por su propia boca. Así que nosotros tenemos mucho cuidado de no ser esos peces que muéramos por nuestra propia boca, por nuestros comportamientos, nuestra actitud y nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar ante los demás. Hay que ser mejor misericordiosos, amorosos, compasivos, así como Dios es amoroso, compasivo con cada uno de nosotros en nuestra vida. En el día de hoy, el Señor nos hace la invitación nuevamente, corrigiéndonos, motivándonos con amor, pero también con disciplina, con obediencia, que entremos por la puerta angosta, que no entremos por la puerta grande, más bien entrar por la puerta estrecha. Eso es lo que nos dice el Señor el día de hoy a través del Evangelio. Y en San Mateo del día de hoy nos habla el Evangelio de esa manera, que el Señor nos hace esa invitación a entrar por la puerta angosta. Por eso nos dice, ¿verdad?, que es más fácil que entre un camello por una aguja, por una puerta angosta, que un rico, ¿verdad? Porque rico es muy difícil que se despoje de todas sus riquezas, que un camello lo puedan entrar por esa puerta. El Señor nos hace el llamado a que seamos una humanidad con un corazón honesto, con un corazón sencillo, con un corazón dispuesto a perdonar, a pedir perdón, a la reconciliación y seguir llevando ese amor a través del ejemplo, a través de la piedad, a través de la reconciliación, a través de la compasión en cada uno de nosotros, como Dios es compasivo, amoroso con cada uno de nosotros. Acuérdense que no importando la dificultad, la situación que estemos viviendo en cada día, todos los días son distintos, son diferentes. El día de ayer ya pasó. El día de hoy es un regalo de Dios. El día de mañana es un incierto, es futuro. No sabemos cómo vaya a pasar, pero aprovechemos este día de hoy que estamos bajo la mirada de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo, y tratemos de este día vivirlo con gozo, con alegría, siempre en las manos del Señor. Y vamos a empezar en este día leyendo, ¿verdad?, las Escrituras. Pero antes de iniciar las Escrituras, de leer las Escrituras, vamos a hacer esa oración de gracias al Señor. Es muy importante que todos los días demos esa oración de gracias al Señor, que hagamos esa oración de nuestro corazón al Señor, para que Él nos acompañe en cada momento de nuestra vida, en cada momento durante el día, en todos los deberes que tenemos que hacer, en todos lo que tenemos que desarrollar durante el día, nuestros quehaceres, nuestros mandados, nuestro trabajo en la escuela. Pues no hay clases, ¿verdad? Pero muchos de los jóvenes están haciendo sus tareas a través del internet. Y los papás también están trabajando a través del internet, o sea, están trabajando en casa. Muchos todavía no han ido a trabajar, muchos ya están empezando nuevamente a trabajar. Pues hay que pedirle a Dios que nos cuide, nos proteja y darle gracias por la bendición del trabajo, por la bendición de la salud y por la bendición que nos da diario a cada uno de nosotros en nuestra vida. Vamos a inclinar nuestra cabeza dándole gracias al Señor por este día. Respiremos profundamente, respiremos, inhalemos y soltemos, para que sí respiramos esa paz en nuestro corazón y podamos respirar al Señor y sacar esa paz que viene solamente del Señor. Acuérdense que el Señor también lo encontramos en ese interior, en esa calma, en ese silencio. Señor Jesús, en esta mañana, Padre bendito, queremos darte gracias, Señor. Queremos darte gracias, Señor Jesús, por un día más de vida, por un día más al encuentro en tu corazón, Señor, por un día más de bendición, Señor, que nos has dado a la vida, Señor, al respiro, Señor, al soplo de vida, Señor Jesús, porque en este día nos permitiste, Padre bendito, el poder contemplar el rostro de nuestros hijos, de nuestro esposo, de ver cómo amaneció esta mañana, Señor.
Te damos gracias por el sustento, Señor, de todos los días. Te damos gracias, Señor, por nuestro hogar, Señor. Te damos gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros en cada momento de nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre Santo, porque a pesar de las dificultades, de las situaciones, de la enfermedad, de las tristezas, de la prueba, Señor, tú estás con nosotros. Tú estás ahí, Señor, como ese protector, como ese security, acompañándonos, cuidando, respaldándonos de todo lo malo, Señor. En esta mañana también, Señor, te queremos pedir perdón, Padre bendito, porque constantemente, Señor, somos tan frágiles en nuestra fragilidad, Señor, que ofendemos tan fácilmente a aquella persona que está a nuestro lado, aquella persona que llega a nuestras vidas, aquella persona que llega en un momento en nuestro encuentro contigo, Señor. Es tan fácil, Señor, que podemos cometer un error y faltarte, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si hemos tenido una mala mirada, si tenemos un mal pensamiento, si hicimos algo que no estuvo agradable a tu mirada, Señor. Te pedimos perdón desde esta mañana, Señor, para que en este día sea un día de bendición y que no podamos hacer algo que ofenda a tu corazón, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos mandes esa gracia tuya, que nos mandes el Espíritu Santo, esa unción del Espíritu Santo que nos da la alegría, el gozo de mantenernos firmes sobre ti, sobre tu amor, Señor, sobre tu misericordia, Señor. Te pedimos que nos des esa fuerza del Espíritu Santo para poder ver al hermano con aquel gozo, con aquella alegría, con aquella compasión, Señor, no importando las situaciones que esté pasando ese hermano, sino que mirarlo, Señor, con esos ojos tuyos, con esos ojos de amor, Señor, de misericordia, Señor. Te pedimos que nos des esa gracia, Señor. Esa gracia es de ser prudentes, Señor, de ser misericordiosos, Señor, y que podamos hacer siempre las cosas bajo tu voluntad y bajo tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das y porque lo que nos darás cada momento de nuestras vidas. Todo lo pedimos, Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ay, qué hermoso se siente orar al Padre. Qué hermoso es elevar nuestra oración al Padre. Esa alegría, esa paz que nos da el Señor a nuestro corazón, a nuestro alma, a nuestro espíritu, que muchas de las veces, mis hermanos, mis hermanas, está tan sediento de Dios, tan sediento de la paz, tan sediento de tener esa paz interior en nuestro alma, en nuestro pensamiento, porque vivimos en un mundo con tanto ruido, con tantas dificultades, que no tenemos ese momento de entrar en oración con el Padre, de entrar en esa oración de contemplación con nuestro Señor. Pero estos momentos son momentos de paz, de alegría, de gozo, porque nos llena siempre de su bendita misericordia. Bueno, después de haberle dado gracias a Dios por este día, por esta mañana, por esta tarde, a la hora que tú, mi hermano, mires este video, entramos en ese agradecimiento con Dios por lo que podamos pasar en este día. Amanecimos con la noticia de que en México hubo un fuerte temblor, pero todos estamos en cadena de oración, unidos en comunión de oraciones por todas aquellas personas que fueron afectadas a través de este signo, de este terremoto, para que puedan arreglar todo y puedan recibir atención médica si fueron lastimados, si tuvieron problemas en las estructuras de los edificios, en los estados. Este temblor se sintió en muchos de los estados en la República Mexicana. Pero hay que pedirle a Dios que Él lleve el control y que todo esté bien y que nuestros familiares se encuentren sanos y salvos. Vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios en este día lleno de bendición, lleno de alegría, de gozo en el Señor. Miren, el Señor nos dice en esta mañana: confíen en el Dios fiel, aún en medio del peligro inminente. Confiemos en el Señor, en nuestro Dios, en los momentos que estemos pasando de dificultad, en los momentos de prueba, en los momentos de tristeza, en los momentos de desahogo, que tenemos ese sufrimiento, esa dificultad o esa situación que estamos pasando, como en México que pasó, ¿verdad? Lo que estamos pasando de esta pandemia que todavía está terrible, ¿verdad?
con esta nueva apertura que está habiendo en nuestros estados, aquí en Estados Unidos, está el virus nuevamente brotando, ¿verdad? El nivel de contagio se está volviendo a subir. Hay que pedirle al Señor que nos ayude, que todos cumplamos con obediencia, con respeto, que cumplamos lo que nos piden nuestras autoridades, que tengamos ese distanciamiento social, que sigamos teniendo esas limpieza, esta desinfectación, mantener esos, evitar contactos, ¿verdad? De tener esa precaución de cuando andemos en las calles, taparnos con el tapabocas, ¿verdad? Cubrirnos nuestra cara por evitar el contagio, porque mucha gente está sufriendo a causa de este contagio, de este virus. Le pido a Dios cada mañana, cada noche, al despertarme, al acostarme y durante el día, que Dios tenga misericordia de todas aquellas personas que han estado contagiadas a causa de esta pandemia y que todas aquellas personas que han perdido a un ser querido, un ser amado a causa de esta pandemia. Y no nomás de la pandemia, a través de enfermedades como el cáncer, el diabetes, otras enfermedades que ha venido a marcar ese sufrimiento en cada una de las familias, en sus hogares, que es muy triste lo que estamos viviendo. Por eso hay que ser obedientes. El cuarto mandamiento de la ley de Dios que aplica a respetar a tu madre, a tu padre, también en el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que también tenemos que aplicarla en la obediencia a nuestras autoridades, obedecer a nuestro padre, a nuestra madre, respetarlos, a ayudarlos, pero también conlleva a respetar y obedecer a nuestras autoridades, las reglas, las leyes, para que todo vaya en una comunión de paz, de organización y que todo sea respetado y que podamos tener un momento, una vida más paz y más en armonía, para así estar siempre bajo la mirada de Dios. En el día de hoy, en el libro de Reyes, nos habla un punto muy importante. Dice, al final del siglo XII a.C., Jerusalén está citada por sirios, ¿verdad? Sanaqueben, el rey de Asiria, está seguro de que toda la ciudad caerá en sus manos, como ha ocurrido con las demás ciudades a las que ha sometido poco antes. De nada lo llevará a fiarse de su Dios, ese rey. Los demás dioses han sido importantes para librar a las otras ciudades, como el Dios de Israel. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Dios siempre ha tenido ese encuentro a través de las plegarias de sus profetas, como aquí el profeta, ¿verdad? Ezequías, que habla, ruega ante el Padre para que Él ponga mano sobre la situación que están viviendo, sobre el sufrimiento que están pasando en aquel tiempo, ¿verdad? El pueblo de Israel, los israelitas, a causa de toda esta persecución, todo eso, sometimiento de todos esos reyes que se han apartado de Dios, han desobedecido en los mandatos de Dios. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida no desobedecemos lo que Dios nos pide, verdad? Con nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra manera de vivir, alejamos tan fácilmente de Dios por todo lo que nos ofrece el mundo, todo lo mundano, ¿verdad? El mundo es un mundo lleno de alegría, de gozo, nos ofrece tantas riquezas, pero desafortunadamente nos atrapa todo lo que no es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque si nos sentimos con ese egoísmo, con esa soberbia de que nosotros podemos estar sin Dios. Podemos vivir nuestra vida sin Dios, como todas aquellas personas que no creen en un Dios, que se hacen llamar ateos. Ellos dicen que viven una vida bien, que ellos están bien con ellos mismos, pero no siguen ningún reglamento, no siguen ninguna fe ante ningún Dios. Pero muchas de las veces ellos están mal. ¿Por qué? Porque no creen en ese Dios que hizo todo el cielo, la tierra, los animales, los árboles, todo lo que hizo. Ellos creen en sus propios dioses, ¿verdad? Esos dioses que vienen siendo muchas cosas que menos el Dios verdadero. Aquí en la carta que le hizo el rey Asur a Ezequías, habla
de aquello que está pasando en el pueblo de Israel, para que él ore ante el Padre, le pida al Padre, ¿verdad?, que ayude a ese pueblo. Dice aquí en Segunda de Reyes 19, del 19:14, dice así: Ezequías recibió la carta de manos de los mensajeros y la leyó. Después se dirigió a la casa de Yahvé. Allí Ezequías la desarrolló delante de Yahvé y hizo esta oración: Yahvé, Dios de Israel, Dios que te sientas sobre los querubines, no hay más Dios que tú en todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Pon atención, Yahvé, óyeme. Abre los ojos, Yahvé, y mira. Es cierto, Yahvé, que los reyes de Asur han arrastrado las naciones paganas. Echaron a dioses al fuego, pero esos no eran dioses, sino solo obras de manos de hombres, de hecho, de madera y de piedra. Por eso los destruyeron. Pues bien, Yahvé, Dios nuestro, líbranos ahora de su mano, te lo suplico, y soplas tú, Yahvé, que eres el Dios verdadero. Esto lo que esa oración estaba elevando, ¿verdad?, Ezequías a Padre Dios. Que tuviera misericordia de ese momento, de ese pueblo de Israel, porque sabíamos que este pueblo venían matando, desterrando todas aquellas ciudades que tenían esos dioses falsos, esos dioses ídolos, ¿verdad? Que eran esos dioses solamente de bulto, ¿verdad?, hechos por la mano del hombre. Pero que ellos que creían en Dios, en un Dios verdadero, que era el mismo Yahvé, le pedían que por favor abogaran por esa situación que ellos estaban pasando en ese momento, que tuviera piedad y misericordia, que Él, que es el Dios del cielo y de la tierra y de todo lo que hay sobre la tierra, pues que Él escuchara su voz, que escuchara su oración. Ellos estaban en ese momento suplicándole, ¿verdad?, que los ayudara, que tuviera piedad y misericordia de ellos, que ellos que creían y confiaban en Él. Y Dios escuchó su plegaria y Él los ayudó, ¿verdad? Pero el Señor, eso lo vamos a aplicar también a nuestra vida personal. Como decimos ahorita, lo que estamos pasando con esta situación de la pandemia, que nos ha venido a trastornar bastante nos ha venido a trastornar. ¿Por qué? Porque nos ha cambiado la manera como vivíamos antes. Antes estábamos sometidos bajo una manera que estábamos tan metidos a tantas cosas que esta situación de esta pandemia nos ha sacado de esa zona de confort, que donde ya estábamos cómodos, estábamos confortables, y esto ha venido a cambiar definitivamente nuestra vida. Pero también una cosa, no sé si ustedes piensan igual que yo. Estábamos tan cómodos a la manera de vivir que estábamos llevando, pero nos estábamos alejando de Dios, de un Dios verdadero, de tener esa oración, encuentro con el Padre, de tener ese encuentro como familia, de tener ese momento de oración con nuestros hijos, de tener ese encuentro como familia a través de platicar, convivir, preguntar a nuestros hijos qué es lo que ellos tenían, cuáles eran sus sueños, cuáles eran sus proyectos de vida, cuál era su propósito en la vida. Qué situaciones estaban viviendo nuestros hijos, cómo estaban como matrimonio, cómo estábamos como matrimonio. Muchas de las veces había un punto muy grande de matrimonios que estábamos pasando por muchos conflictos matrimonial. ¿Por qué? Porque ya no había esa comunicación, no había esa confianza. Miren, se estaba terminando tanto esa unidad matrimonial a causa de que la internet, los medios sociales, el teléfono estaba jalando tanto a mantenerte sometidos a tanto tiempo, que realmente no le dabas ese tiempo a tu matrimonio, a tu pareja, ¿verdad? Cuando llegaba tu pareja del trabajo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? No había ese tipo de comunicación. Como familia igual, no había esa comunicación. Entonces eso es lo que el mundo nos estaba arrastrando a estar bajo el yugo sometido del enemigo.
Y quizás también por eso empezamos a tener muchos conflictos como humanidad, como sociedad, como seres humanos, como hombres, como mujeres, como familia, como pareja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estábamos tan metidos en lo que la humanidad nos estaba ofreciendo que empezamos a desviar nuestra mirada de lo que es nuestro Señor. Por eso, todo eso que estamos pasando en este momento nos ha ayudado para entrar en ese encuentro con nuestro Señor y darnos cuenta la vida que estábamos llevando, la vida que estábamos viviendo, el sufrimiento que estábamos causando como a nuestros hijos, a nuestra familia, como matrimonio, como sociedad. ¿Por qué? Porque ya éramos indiferentes al dolor ajeno, ya éramos indiferentes a las circunstancias que estábamos viviendo unos y otros. Ya estábamos siendo indiferentes al sufrimiento, al dolor, a las pruebas que otras personas estaban viviendo. Más que nada nos sentíamos justos jueces, como dice la palabra de Dios, nos dijo ayer, ¿verdad? Que nos sentíamos buenos para juzgar, para criticar, para señalar al hermano, para ver en qué momento falló y en vez de ayudarlo, juzgarlo, criticarlo, condenado, y lo etiquetaban ya como una persona que cayó en desgracia. Y fíjate lo que está pasando. Siempre como ser humano tenemos esa tendencia a juzgar a los demás. Por eso el Señor nos dijo ayer, ¿verdad? En su bendita palabra, así como tú juzgas, serás juzgado. De la misma medida que tú juzgas, también serás medido. Entonces, hay que tener nosotros en cuenta ese punto de que esta vida nos ha apartado tanto de la mirada del Señor por todos los dioses que nos ofrece esta humanidad, el Dios teléfono, el Dios computadora, el Dios televisión, los programas, las famosas cadenas, ¿verdad? Que hay gente que cómo pasan tiempo perdiendo el tiempo viendo series en las teles, en las novelas. Yo digo que no es malo ver todo eso, pero con medida. 1 hora si le vas a dedicar a ver un programa, un show o una serie. Miren, las series duran aproximadamente como de 10 a 20, 25 capítulos. ¿Se imagina cuántas horas? Cada capítulo dura 45 minutos hasta 1 hora. ¿Cuántas horas estás dedicando a esa serie? Termina esa serie, ese capítulo que dura 45 a 1 hora. Y te quedas como picado, como decimos, ¿verdad? Que seguirá en el siguiente capítulo y vuelves a seguir viendo el siguiente capítulo y así te la llevas, duras hasta todo el día sentado viendo series o novelas o películas que no te dan un mensaje positivo realmente. Hay series y películas que te dan mucho mensaje positivo, pero hay que saber buscar ese mensaje positivo que nos ayuda como sociedad, como seres humanos, a tener una mejor manera de vivir y un mejor pensamiento para ayudar a nuestros hijos. Yo el otro día, precisamente ayer, les estaba compartiendo de esta película, ¿verdad? De una historia real que vivían los jóvenes aquí en una escuela de la ciudad de Long Beach, aquí en Estados Unidos, en California, de cómo los discriminaban, cómo los humillaban porque eran de esas de las personas, como le llaman, de clases diferentes. Por ejemplo, que eran hispanos, afroamericanos, asiáticos. Siempre los hacían a un lado, los humillaban y los trataban mal. Pero también hay personas que también los ayudan a tener ese propósito de vida, que a pesar de la sociedad te quiera apartar de tus sueños, de que haya gentes que siempre te quieran atacar, te quieran juzgar, que te digan que no sirves, que no vales, que no mereces tener un estudio, que no mereces tener una vida buena, que siempre te están atacando, en vez de darte buenas palabras, motivación, siempre te dicen lo peor. Entonces, a veces eres una persona que ha pasado por conflictos emocionales, que ha pasado una infancia de dolor, y llega personas a tu vida que en vez de darte esa motivación de salir adelante, te empiezan a decir palabras que lo único que te van a hacer es humillarte y hacerte sentir mal, y que no tengas esa motivación de tener un propósito bueno en tu vida. Por eso el Señor nos dice, ¿verdad? De la manera que juzgan, serán juzgados. Eso nos estaba diciendo el día de ayer. Pero ahora también nos dice el Señor en su palabra, entrar por la puerta estrecha. ¿Cuántos queremos entrar por la puerta estrecha?
¿Cuántos nos hemos puesto a pensar que queremos entrar en el reino de Dios? A base de sacrificio, a base de respeto, de obediencia, de escuchar al Padre, de obedecer al Padre, de mirar al Padre, de seguir al Padre. Muchas de las veces no estamos dispuestos a hacer todo lo que nos piden, de cumplir los mandamientos, de cumplir las leyes, que es lo que nos ha recalcado el Señor durante estos días en el Antiguo Testamento, ¿verdad? De que cumplamos los mandamientos de Dios, que cumplamos lo que ellos nos piden, las leyes. Por eso dice Jesús dice en el Nuevo Testamento de que Él no vino a abolir la ley, Él vino a ponerla en plenitud, para que todos tengamos esa plenitud de vida, ese gozo de vida, alegría en el Señor, y que podamos tener siempre ese encuentro con Jesús a través de la oración, a través de la humildad, a través del servicio, a través de hacer obras de caridad a las personas necesitadas. El día de hoy nos sigue hablando el Señor de esa misma situación en Mateo 7 del 6 en adelante. Nos está hablando de que pues nos hace la invitación a entrar, ¿verdad? Al cielo por la puerta estrecha. ¿Cuántos queremos entrar al cielo por la puerta estrecha? Se necesita tener sacrificio, tener sufrimiento, tener dificultades, tener quizás enfermedades y luchar sobre toda aquella dificultad que se te presenta en la vida. Si te dicen no puedes hacer esto, tú tienes que agarrarte fuerza y decir sí lo puedo hacer, sí lo tengo que hacer. En esta vida no hay nada que te impida hacer las cosas que tú quieras hacer, que son cosas que sean buenas. Nadie te puede decir no lo hagas, no lo vas a poder, siempre que tú te decidas hacerlo y que realmente lo quieras hacer. Todas aquellas personas que te dicen que no lo pueden hacer es porque ellos tienen un problema que nunca han podido cambiar, no han podido hacer algo, y por eso esas personas les da envidia, les da disgusto de que tú puedas tener esa motivación para hacerlo, lo que quizás ellos no pudieron hacer, y en vez de ayudarte, de motivarte, te echan esa tierrita para que te desanimes y no sigas adelante con el sueño que quieras hacer, con lo que tú te quieras realizar en la vida. Por eso vamos a leer el día de hoy el Evangelio en San Mateo 7 en adelante, donde nos dice, ¿verdad? Dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No den de lo que es santo a los perros. Fíjense, hay el punto bien importante que dice, no den lo que es santo a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, pues podrían pisotearlas y después se volverán contra a ustedes para destrozarlos. Pidan y se les dará, busquen y se les dará, llamen y se les recibirán la puerta. Porque el que pide recibe, y el que busca encuentra, y se abre la puerta al que llama. ¿Acaso al gano de ustedes dirán a su hijo una piedra cuando él le pide pan? ¿Acaso alguno de ustedes dará a su hijo una piedra en vez de pan? Dice más adelante, entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y es para espesar el camino que conduce a la ruina. Sí, son muchos los que pasan por él, pero que angosta es la puerta y que es escabroso el camino que conduce a la salvación, y que pocos son los que lo encontrarán. Palabra de Dios. Fíjense aquí lo que dice al final. Pero que angosta es la puerta y que escombroso el camino. ¿Qué viene siendo escombroso el camino? Si lo aplicamos, es un camino de dificultad, un camino lleno de pruebas, un camino lleno de sufrimiento, un camino lleno de todo aquello que quizás nos quiera apartar del propósito que queremos ir, a lo que es estar a la presencia de Dios. Porque dice, y que pocos son los que la encuentran. ¿Por qué? Porque como es tan difícil lo que nos ofrece la sociedad, lo que nos pone este mundo, que es tan difícil encontrar ese camino, esa puerta para entrar a la viña del Señor, para entrar en esa confianza y en ese corazón de nuestro Señor
Señor. Por eso, como decimos, si tenemos esa fuerza de seguir adelante, podremos encontrar esta puerta, no importando las pruebas, las dificultades, los sufrimientos, todo lo que estemos pasando, porque el Señor nos mostrará el camino para encontrar esa puerta y que nos lleva a la salvación. Dice aquí un texto que voy a compartir con ustedes: hacer el bien siguiendo a Jesús, aun cuando resulte penoso. El Señor nos habló en el Sermón del Monte. Está a punto de concluir. Jesús proclama a quienes le escuchan que hay que llevar a la práctica las enseñanzas recibidas a lo largo de nuestra vida. De este discurso que le da dirigido, habla a los de la puerta del camino. Dice, habla de dar puertas y dos caminos de ida que encontremos con frecuencia en el Antiguo Testamento, que es lo que estamos hablando de ese momento. Y la puerta que abre a la vida está estrecha y el camino que conduce a ella es también penoso. Los sufrimientos, las dificultades, las pruebas, las persecuciones, todo aquello que te invita a tener esa dificultad, el Señor te ayuda, te motiva, no importante que pases por situaciones penosas. Dice, Jesús se está refiriendo a las penalidades que tendrían que soportar los discípulos para entrar a la vida, y es decir, para disfrutar de la dicha que los prometió. Hablar de las bienaventuranzas, el comienzo de los discursos. ¿Se acuerdan cuando el Señor nos habla en el capítulo 5, donde nos habla de las bienaventuranzas? Por eso es lo que nos dice, bienaventurados a los de corazón puros, ¿verdad? Porque verán a Dios. Nos habla también, nos dice, felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ello es el reino de los cielos. Luego nos dijo, felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra por herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Y nos dice al final, alégrense y muéstrense contentos, porque serán grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien, saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Eso nos habló en las bienaventuranzas. Por eso es lo que dice que ese fue el sermón que dio en el monte, ¿verdad? Pero el Señor aquí nos está hablando también. Dice, no den lo que es santo a los perros, ni echen las perlas a los cerdos. ¿Se acuerdan? Esto, miren, lo voy a poner como un ejemplo. Yo pienso que muchos de nosotros tenemos mascotas, ¿verdad? Nosotros, pues los que tenemos mascota, por ejemplo, un perrito. Dice el Señor, no den lo que es santo a los perros. Ustedes les van a dar cosas que ustedes saben que no deben de dárselo a los perros, ¿se los van a dar? Los perros se les da su comidita, su tortillita, lo que ustedes les dan comida para animales, para mascotas, para perros, especial para ellos, ¿verdad? A un perro no le vas a dar algo que es santo, que es sagrado, ¿verdad? Dejar que destruye cosas sagradas, porque lo va a destruir, no sabe ni sabe lo que significa ni lo que vale. ¿Por qué? Porque el animalito, pues él no tiene esa pensamiento o esa facilidad para saber lo que es santo y lo que no es santo, ¿verdad? Por eso dice el Señor que no le demos cosas puras a los perros, ¿verdad? Que ellos pues no saben, ¿verdad? Mejor hay que cuidarlos y protegerlos y llevar su alimentación, su cuidado a los animales. Pero si lo aplicamos a nuestra vida personal también, nos dice, no le den lo que es santo a los perros. Todas aquellas, si lo vamos a aplicar fuertemente, todas aquellas personas que de un modo u otro nomás andan hablando de nosotros, andan juzgando, criticando, tratando de ver cómo vive esa persona, que son personas que no son felices con ellos mismos, pero sí les da alegría ver la destrucción de todas aquellas personas que quieran tener una vida mejor. Y dice aquí también el texto bíblico, ni le echen las perlas a los cerdos.
Las perlas puede ser la oración, el sacrificio, todo aquello que tú llevas en oración al Padre, en nuestra vida personal, ¿verdad? Muchas de las veces tú les das lo mejor que tú tienes a aquellas personas que llegan a tu vida, le platicas tus planes, todo lo que tú haces, ¿verdad? Le muestras, como decimos, el libro de tu vida, le confías todo lo de tu vida personal, y que al final del día esas personas son como dice la escritura, hablan hasta por los codos, hablan por donde quiera, y se comportan como esos animales, ¿verdad? Que comen de todo lo que encuentran afuera, que nos andan nomás haciendo desorden y lastiman a las personas. Por eso dice el Señor, hay que cuidarnos y protegernos. Hay que no darle lo que es santo a los perros, ni hay que darle las perlas a los puercos. ¿Por qué? Porque todas esas perlas es para Dios, para nuestra vida, tener esa santificación con el Padre. Todo lo que es santo, cuidarlo, protegerlo, porque son cosas que son de Dios, y no echarlo a perder con a todas aquellas personas que muchas veces llegan a nuestra vida y nomás para afectarnos. Dice también aquí la escritura, pidan y se les darán, busquen y se les hallarán, llamen y se les abrirá la puerta. El Señor nos dice, yo estoy a la puerta tocándote. Estoy tocando tu corazón, estoy tocando tu puerta, tu vida. Ábreme para entrar y que yo te dé esa vida en plenitud, en alegría y en gozo. Porque dice, si nosotros, el que pide recibe, y el que toca le abren. Si nosotros pedimos al Padre, nosotros tocamos el corazón de las demás personas para ayudar a aquel necesitado, el Señor siempre estará con nosotros. Así, cumpliendo todo lo que el Señor nos pide, tendremos ese camino de dificultad, tendremos ese camino estrecho, pero encontraremos esa puerta angosta a lo largo de nuestra vida. Al final de nuestra existencia encontraremos esa puerta que nos dará ese encuentro bajo la mirada de Dios, y podremos tener ese encuentro con el Señor allá en el cielo. Dice aquí también, entra pues por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacio el camino que conduce al reino, y muchos los que pasan por él, pero que agotan el camino de la puerta, y es escombroso el camino que conduce a la salvación. Hay dos caminos aquí, como hemos hablado muchas veces: el caminar por el camino fácil, o caminar por el camino dificultoso, escombroso, con piedras, con espinas, con dificultades que vas caminando. Si tú caminas por la vida que decimos, ¿verdad? Por el camino dificultoso, escombroso, pues sí, te llevarás sufrimiento, dificultades, situaciones que te han marcado tu vida, pero llevarás ese sacrificio por el bien de tu familia, por el bien de tu esposo, por el bien de tus hijos, y el Señor va a ver que todo lo que has llevado en tu vida lo estás haciendo con un amor infinito hacia Él. Y que todo Él lo va a rever y te lo va a recompensar. ¿Por qué? Porque mirará que a pesar de los sufrimientos que tú viviste ese encuentro siempre con el Señor. Mas sin en cambio nos vamos por la puerta, el camino, ¿verdad? La puerta ancha y el camino fácil. Pues sí, lo que viene fácil, fácil se va. Y la vida que llegas fácil, o muchas de las veces sí te da esa alegría, ese gozo, pero son alegrías y gozos momentáneos. Porque la verdadera felicidad es aquella que nos va a mantener siempre bajo la mirada de Dios, no importa tanto la dificultad, las pruebas y las circunstancias que estemos viviendo, pero sí nos vamos a mantener siempre bajo la mirada de Dios. Que en este día el Señor nos llene de gozo, nos llene de esa fortaleza en el Señor, que no importando lo que pasemos, no importando las situaciones que vivamos, pero manteniéndonos siempre bajo la mirada de Dios, sobre la unción del Espíritu Santo, podremos encontrar ese puerta al final del camino de nuestras vidas, ese camino doloroso. Acuérdense que se me vino el pensamiento cuando Jesús iba por la vía dolorosa. ¿Cuántas veces a Jesús en ese camino a la Gólgata, ¿verdad? Perdón, traigo un poquito de legión. Cuando Jesús iba caminando con la cruz a cuestas, ¿cómo estaba el camino? ¿El camino estaba bonito? ¿Estaba pavimentado como ahorita las ciudades que tienen pavimento en las calles? ¿O era un camino
lleno de piedras, de pozos, de ramas. Y así lo caminó Jesús. Jesús caminó todo ese camino de dolor por ti, por mí, por nuestra salvación. Nosotros también podemos caminar con nuestra cruz, la cruz de nuestras enfermedades, de nuestras pruebas, nuestras dificultades, así como Jesús caminó ese camino por nosotros, para entregar su vida por la salvación de la humanidad, por la salvación mía y tuya. Pero ya tenemos la salvación nosotros, pero también hay que ganárnosla con nuestras actitudes, nuestras acciones, con nuestro ejemplo, con nuestro buen comportamiento y ser dóciles al Señor, ser compasivos ante el Señor, ser unas personas humildes, unas personas trabajadoras, obedientes y que siempre cumplamos la voluntad de Dios. Somos humanos, somos seres humanos que somos imperfectos y que pues en la imperfección, pero Dios nos dará la fortaleza para caminar en este mar de lágrimas, ¿verdad? Este camino de lágrimas, que aunque pasemos por quebradas oscuras, no hay que tenerle ningún mal, porque el Señor va siempre con nosotros. Dice en el Salmo 23, que aunque vayamos por quebradas oscuras, no hay que temerle ningún mal, porque su bastón y su cañado siempre nos acompañará, ¿verdad? El Señor así es, en el camino de nuestra vida el Señor siempre irá con nosotros, nos irá protegiendo de toda maldad, dificultad, de todas esas enseñanzas del enemigo, pero siempre el Señor nos pide que tengamos ese encuentro con Él, que escuchemos su voz, escuchemos su palabra y que vayamos en el encuentro de Él a través de la oración y del Santo Rosario y a través de la protección de nuestra Santísima Virgen, que en este día que el Señor derrame abundantes gracias para cada uno de nosotros, para que podamos encontrar el camino de la puerta, ¿verdad? De esa puerta estrecha, que aunque sea estrecha, que podamos entrar con alegría y con gozo, no importando que para encontrar esa puerta hayamos pasado tantas dificultades, tanto sufrimiento, tantos sinsabores de boca, como decimos, pero al final tendremos la recompensa, tendremos esa corona de gloria, tendremos ese lugar en el reino de los cielos junto al Padre, con todos los santos, con todos los ángeles, con todos los querubines, alabando y glorificando el nombre del Señor. Quedémonos con esa paz del Señor, quedémonos con esa alegría. Todos los días en la misa, en el rito de la misa, el Señor nos dice: mi paz les doy, mi paz les dejo. Quedémonos con esa paz, con esa alegría del Señor en nuestro corazón, y que Él siempre sea nuestra luz, que guíe nuestros caminos, esa luz que alumbre nuestra vida, alumbre nuestro camino, para estar siempre bajo la luz del Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo, y que siempre caminemos siempre bajo la mirada de Dios. Que tengan un buen día, una buena tarde, sigamos en oración por todas las personas que están sufriendo a través de esta pandemia, de este virus, por todos los que están sufriendo, hermanos centroamericanos que están pasando dificultades con todas esas tormentas fuertes que está habiendo, que ha habido muchos deslaves, muchos ríos desbordados, mucho sufrimiento. También nuestro México, que ha pasado este terremoto este día de hoy, que mantenernos todos en comunión de oración, oremos unos por otros, por todas nuestras necesidades. Todos los días yo ofrezco mi comunión en la mañana, por todas sus necesidades, por todas sus peticiones, por todas sus peticiones ante el Señor. Ofrezco la Santa Misa por todos y cada uno de ustedes que me siguen a través de esta plataforma de Facebook. Y me mantengo en esa oración al Padre por todas sus necesidades. Oren por mí, oren por mi familia, por mi esposo, para que siempre nos mantengamos agarrados de la mano de Dios, y que podamos seguir llevando la palabra de Dios y compartir con cada uno de ustedes el amor que tiene para cada uno de nosotros. Cuídense mucho, que Dios les bendiga y encuentren esa alegría siempre en el Señor, y acuérdense que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hasta el siguiente video, cuídense mucho, que Dios les bendiga. Paz en su corazón.